Bem, como a gente havia combinado, após a fala da professora Graciela, a gente passaria para o debate. Passar para livre? Não, aqui vai ela vai Vai. Tá bom? Estela vai traduzir. ¿Tienes? ¿Sé qué papel? Hay papel aquí. Ah, agua sí. ¿Tienes papel? Ah, por ahí. Espérate que te van a dar más. Espera aí que ela vai pegar uma. Obrigadão, Juan. ¿Puede ser? Ih, eu esqueci de bater fotografia dela. Depois eu... É que eu lembrei do bolero mexicano. Alô? Boa noite. Eu concordo plenamente. Fico muito feliz de ouvi-la e parabenizo. E penso, talvez seja um pouco forte o que eu vou dizer, mas que o Agamben foi, de certa forma, oportunista do modo como ele tratou Foucault. Me desculpe, a coragem da verdade aqui. Eu concordo, além das questões que você trouxe, que eu também venho estudando, Foucault, ele parte de uma perspectiva histórica, Agamben não, filosofia política. Foucault trabalha com descontinuidade, Agamben, continuidade linear. Ele quer ver o Estado lá numa essência. Foucault queria fazer o contrário, né? Não queria trabalhar com o Estado como essência, pelo contrário, queria deslocar esse lugar do Estado. A Agamben está trabalhando numa perspectiva fenomenológica, hermenêutica, a partir, né, dessa perspectiva. Foucault não. Então, muitas diferenças. E uma outra coisa que eu acho interessante, talvez eu gostaria de ouvi-la sobre isso. No curso Nascimento da Biopolítica, o Foucault fala que os neoliberais da Escola de Friburgo se ocuparam justamente dessa perspectiva fenomenológica de Estado ao relerem Weber, né? E pensarem que o Estado democrático era apenas, ele poderia a qualquer momento desembocar em novas formas de campos de concentração. E nesse momento do nascimento da biopolítica, Foucault faz uma crítica a isso, e ele diz que foi justamente essa leitura que possibilitou a esses teóricos na Alemanha fazerem a proposta de uma perspectiva neoliberal de sociedade, como o capitalismo fosse uma relação social, que era a discussão de Weber. Foucault diz que não quer fazer isso, que ele não acha que o totalitarismo é simplesmente um aumento de Estado, mas que o nazismo foi um totalitarismo de partido e não de Estado. Então, esse é outro ponto que eu vejo uma discordância total entre Foucault e Agamben, né? Então, Agamben, como você disse, quer manter o Estado soberano, né? E não é essa visão da biopolítica em Foucault. Não sei se você está estudando essa discussão do que está no nascimento da biopolítica, né? Mas é um outro ponto que eu também venho pensando para fazer essa distinção entre os dois. Obrigada. Primeiro fazemos várias perguntas. Acho que é melhor fazer 3 perguntas, né? Você, 3, 4. Mas aqui para o tradutor vai ser mais fácil, porque dá um tempo para o tradutor, porque ela foi muito rápida. Gracias, professora e vendida. Há uma crítica do Derrida ao Foucault, que
criticando o uso que o Foucault e a análise que o Foucault faz da primeira meditação sobre o argumento da loucura. O Foucault pensa que ali está um exemplo de exclusão da loucura e o Derrida considera que não, que é só um momento no argumento do sonho vai trazer o desfecho e que não, o Descartes não estaria operando como uma exclusão da loucura. A resposta do Foucault a isso é de que o Derrida estaria operando o Derrida estaria operando a partir desta herança da maquinaria da filosofia. A minha questão é, poderíamos dizer que o Foucault responderia do mesmo modo a Agamben? É essa mesma diferença de posições de enunciação ou de regimes de verdade? Será que Foucault responderia igual a Agamben com essa enunciação, com esse regime de verdade? Que estaria separando de uma vez o Foucault do Derrida e de outra vez o Foucault do Agamben? Mais alguma pergunta? Peraí, olha só, ela está pedindo para responder essas duas que ela já acha que é muita coisa. Isso é um testamento. Não, é dizer, não é que ela não vai responder mais, é que ela acha que se acumula muito, para ela é difícil elaborar depois. Es que sus intervenciones son muy largas, Necesitamos que hable. muy inteligentes, muy bien estructuradas y además, bueno, con pleno conocimiento de Foucault. Bueno, a ver, voy a empezar con lo de la historia de la locura, ¿no? Que es un libro que hace mucho que no leo y que, bueno, es muy difícil que pueda dar una respuesta en relación a esta voluntad de Foucault por salirse de estas grandes maquinarias filosóficas. Él es muy claro cuando dice que estaba saturado por en su formación como estudiante no tenía más que dos opciones, ¿no? O la fenomenología o el existencialismo marxista de Sartre, ¿no? Entonces él dice, yo encontré en otros que no eran filósofos esta posibilidad de pensar de una manera distinta, y estos son los escritores que son Blanchot, Bataille, Klossowski y Nietzsche. Entonces, ahí lo que a Foucault le encanta de ellos es que al mismo tiempo que están pensando, ¿sí?, no están pensando dentro de estas categorías preestablecidas, ¿no?, pero sí hay un pensamiento en la literatura, ¿no? Y el caso, bueno, pues son Nietzsche, ¿no?, y Blanchot, que le encanta, ¿no? Ahora, en relación a la disputa famosísima que tiene con Derrida, en relación a la razón, siguiendo a Descartes, ¿no?, y cómo es que Descartes establecen esta disputa entre Foucault y Descartes. Yo la verdad es que no podría tener una respuesta absolutamente contundente a la pregunta que me hace, porque yo creo que realmente lo que hace Derrida, que también hace mucho tiempo que no lo leo, pero de lo que me acuerdo, es realmente provocar a Foucault, ¿no? Y hacer que Foucault, y tratar de obligar a Foucault a que Foucault responda en los términos derridianos, que no son de ninguna manera los términos en los que Foucault construye su pensamiento, ¿no? Sin menospreciar en lo más mínimo la inteligencia de Derrida, ni la forma de argumentación, ni mucho menos. Y que entonces, bueno, Foucault se toma su tiempo, y sí recuerdo que le dice, perdóname que me haya tardado tanto tiempo en contestarte, creo que se tarda 5 años, ¿no? Entonces, él construye esta respuesta en términos de su propia lógica, no en términos de estas categorías analíticas del pensamiento,
que son las de Agamben también, si quieres, que me parecería muy abusivo de mi parte tratar de vincular a Agamben con Derrida, porque realmente es muy difícil hacer esa comparación, pero yo creo que lo que está haciendo Foucault en esta respuesta a Derrida es responderle un poco en términos de la historia del pensamiento y siempre desde su perspectiva, ¿no? Yo hubiera querido desarrollar aquí en este trabajo, pero la verdad hubiera llevado mucho tiempo construir el argumento, pero Agamben no puede pensar de la manera como lo está haciendo Foucault, que es fuera de todas estas categorías universales, fuera de una lógica deductiva, fuera de los universales, ¿no? Y cómo lo que es fascinante de Foucault, cómo introduce este discurso literario, porque además esta es otra de las grandes aportaciones de Foucault, la literatura es un discurso más, ¿no? Entonces, cómo introduce este discurso literario dentro de una lógica absolutamente implacable, ¿no? Y me parece que en Méfait, ce papier, en donde le contesta a Derrida, es también implacable. Ahora, no, insisto, no creo, digo, no tengo los elementos para hacer la comparación entre Agamben y Derrida. Lo que sí puedo decir es que el pensamiento de Agamben, de categorías filosóficas y que se va hasta Aristóteles para descalificar a Foucault, además que está muy mal citado en Homo Sacer I, pues realmente no tiene nada que ver con el pensamiento de Foucault. Yo sí sentiría que hay cierta proximidad con Derrida, sí puede haber algunos puentes de comunicación, también por la literatura, también por el manejo del inconsciente, ¿no? Que Foucault siempre tiene su trabajo. Él dice, yo estoy haciendo un análisis del inconsciente de la cultura, de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que hay muchos más puentes o muchos más vínculos, más comunicación entre entre Foucault y Derrida que el que pueda haber entre Agamben y Foucault, ¿no? Y no sé si respondí, aunque sea parcialmente, pero lo que decías es que bueno, yo también pienso que, y retomando lo que decía, a mí Homo Sacer no me gustó, bueno, uno por la manera como utiliza a Foucault para construir su argumento, pero me parece que, bueno, Agamben, que es un tipo tan culto, no necesita a Foucault para construir su argumento, o sea, ¿para qué lo usa? O sea, es algo que me ha hecho pensar mucho y me hace pensar y coincidir contigo que es oportunista, pero que además hay todo un juego político atrás. Porque una persona tan culta como Agamben, que tiene toda una trayectoria, no puede dejar un libro como Homo Sacer así tan mal hecho. Las citas de Foucault están mal hechas. Yo he leído así página por página, Foucault no utiliza esas palabras y parece que son palabras de Foucault. Luego, realmente, perdónenme para los que siguen a Hannah Arendt, pero Hannah Arendt no tiene nada que ver con Foucault, ¿no? O sea, en términos de inteligencia, ¿no? O sea, de fuerza intelectual, y con toda la importancia que Foucault le da a los teóricos de la Escuela de Frankfurt, pues tampoco Benjamin. Una vez estuve en un congreso Foucaultiano, sí, debo decir, ¿no?, que era un congreso de Foucaultianos, y entonces alguien decía que, bueno, Walter Benjamin era tan importante, y entonces alguien dijo, sí, pero cuando escriba un libro como Historia de la Locura, ya platicamos. Entonces, realmente, o sea, no puede Agamben comparar a Foucault con Hannah Arendt, porque habló sobre biopolítica, hay toda una intención política de descalificarlo, es una intención oportunista, como dices, y también por eso yo quería retomar el tema del análisis del discurso de Foucault y el tema del comentario, porque ahí yo creo que hay también una necesidad de reactivar la industria editorial, ¿no?
es clarísimo, o sea, Foucault lo dice, ¿no? O sea, el autor es aquel que le da unidad a las cosas dispersas, y entonces, pero tiene que ver obviamente con la industria editorial, ¿no? Entonces, y más en este tiempo de internet, en donde todo se pasa por un lado y por otro, pues ahí también está este tema que a mí me parece importante. Ahí hay algo que habría que considerar. También, ya quería responderte, pero también sí considero que es un poco oportunista en este sentido. Hay toda una intencionalidad política. Es muy curioso que, bueno, Agamben dice que va a hacer lo que Foucault no hizo, y entonces va a desarrollar todas sus investigaciones sobre el derecho y sobre la teología, pero yo no he leído los últimos libros, pero en Homo Sacer II, él no, o recuerdo mal, a lo mejor ustedes me podrán corregir, pero él no está hablando del poder pastoral, y el poder pastoral es algo fundamental que Foucault, algunos dicen que no desarrolla, pero sí está, por supuesto que está en los otros libros, pero es que hay que saber leer a Foucault como lee por fragmentos y cómo pasa de un lado a otro, ¿no? Entonces, el poder pastoral es fundamental, y digo, yo sigo tomándolo muy en cuenta por la experiencia de nosotros como países colonizados, o sea, eso es lo que hace posible el mecanismo de dominación, eso es lo que ha hecho posible la construcción de subjetividades, y eso es lo que hace posible que no podamos romper con este doble vínculo, y que tiene que ver también con tu intervención de la historia. Agamben, que dice, yo no soy historiador, a mí me interesa la metafísica, y yo hago paradigmas. Y entonces Foucault le respondería, pues para deshacer lo que queremos deshacer hay que saber cómo se hizo, y por eso es importante la investigación histórica, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay otra cosa que es como querer poner un velo sobre las investigaciones de Foucault en relación a la historia, en relación a cómo se formaron estos estados de dominación de los cuales nosotros no podemos salir, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una perspectiva antihistoricista. Espósito dice que es un antihistoricismo el de Agamben, y que pues no lo dice abiertamente, pero también es como no se puede leer a Foucault si no has leído Historia de la locura en la época clásica, si no has leído toda Historia de la sexualidad. Son historias, es una manera de hacer historia y es una manera de revolucionar la historia, como dice Paul Bain, ¿no? Bueno, así, perdón, entonces respondí. Si no, no está bien, muchas gracias. Faltam duas perguntas. Sim. Nós vamos abrir para mais 2 perguntas e nós pedimos que as pessoas sejam breves nos seus comentários em função da hora, senão a mesa não continua. Salete quer pedir. André e Salete. Eu vou tentar ser breve, mas... professora, gostei muito da sua fala. Embora eu creia que o Foucault não precise, né, que nós aqui nos coloquemos na perspectiva do seu defensor, acho que haveria também de levar em conta que a obra do Agamben é uma obra em curso, né? E, por exemplo, eu pude perceber que a senhora se deteve, sobretudo, a pensar Homo Sacer. Por exemplo, muito pouco se falou, digamos assim, sobre o que resta de Auschwitz, que eu acho que aí seria um pouco complicado que não se falasse que, por exemplo, nesse livro, o Agamben, sobretudo, ele vai não apenas criticar, né, uma possibilidade de uma interpretação filosófica ou da máquina filosófica, mas ele também vai fazer uso, sobretudo, do literário, né? Ele quer pensar o acontecimento de Auschwitz, e para pensá-lo, ele pensa a partir, por exemplo, da letra de Primo Levi, de Robert Antelme, entre outros, né? Minha questão seria, ok,
Foucault, quando ele vai fazer uma genealogia do conceito de biopolítica, né, ele pode remeter ao século XVII, século XVIII, como a senhora também descreveu, que eu acho brilhante. Mas ele é, sobretudo, um pensador do presente. E talvez, digamos assim, se é que se possa assim falar, se remeter a um pensador, digamos, talvez tenha lhe faltado, mas repara, isso já é uma questão minha, talvez tenha lhe faltado, talvez porque não deu tempo, o tempo de uma vida é curto demais, ele não tenha tido tempo de, quem sabe, ele se debruçar sobre a experiência do campo, não é? Por exemplo, eu como latino-americano, eu me perguntaria como, por exemplo, utilizar Foucault para além do Foucault. Campo ou campo de concentração? É o campo de concentração. Talvez não haya tenido tempo de ter que ser no campo de concentração. Então, eu como latino-americano, por exemplo, eu gostaria de pensar como é possível pensar a partir do Foucault, não é? Talvez não a remissão à letra Foucaultiana, ao copyright dele, mas, enfim, a letra Foucaultiana, o que a partir da letra Foucaultiana eu poderia me servir para pensar o estado de exceção ou, mais especificamente, as ditaduras civis militares que atravessaram toda a América Latina. Uma única questão que talvez eu colocaria como um ponto-chave de reflexão a partir de tudo que eu falei, nesse pouco tempo que me cabe, será que seria um equívoco pensarmos a experiência do campo, do Lager, né, das ditaduras civis militares, como sendo uma espécie de máxima saturação da gestão biopolítica das populações? E porque, se porventura a resposta for afirmativa, creio que então já estaremos, um tanto que a revelia de tudo que até então se falou, estabelecendo um elo muito saudável entre Foucault e Agamben. Um segundo ponto, muito rápido em resposta. Muito rápido, esse é muito rápido, muito rápido. A devolução à maquinaria filosófica, que se mencionou ao se falar do Agamben e ainda há pouco o colega Derrida, haveria também, talvez, em algum instante, de se pensar na leitura deleuziana sobre Foucault, porque Deleuze ele remete o Foucault à tradição filosófica do pensamento kantiano, o que não é aqui a questão voltada à senhora. Graziela. Oi. Bem curtinho. Considerando o que você colocou em relação a Hannah Arendt, eu queria saber um pouquinho, já que uma das diferenças abissais entre ela e o Foucault é o fato do Foucault não separar poder e política, ao passo que a Hannah Arendt separa. Eu queria saber como é que você, então, lida com essa passagem que você situou, de que o biopoder, então, seria a síntese encontrada também no nazismo entre a disciplina e a biopolítica, na medida em que, talvez, a indiferenciação do próprio Foucault em relação ao biopoder e biopolítica, no sentido dos dois também poderem produzir esse ápice. Não há diferença. E a não diferenciação... Oi, tá. Você perdeu? Não há diferenciação, porque talvez também, ao se fazer essa diferenciação, se colocasse isso como um ápice, desse margem também para um monte de posicionamentos que vão positivar a biopolítica como resistência quando ela nunca foi. Positivar o quê? A biopolítica como resistência nunca foi. Agora sim. Mas ela não é. Foi. Ficou claro? Bueno, yo lo que presenté es a partir de la lectura de Homo Sacer. Uno, no he
y además no tengo la intención, ¿sí? No tengo la intención de leer los otros libros de Agamben. No, porque yo creo que digo, no solamente en el caso de Foucault, pero realmente hay lectores que aún no lo atrapan, ¿no? Y Agamben no me atrapa, o sea, es eso, ¿no? Entonces, en relación al texto de Auschwitz de Agamben, realmente pues no puedo opinar, ¿no? Porque pues no lo he leído, o sea, lo que a mí me resulta así como muy a la vista es lo que Agamben expone en Homo Sacer I, nada más. Ahora, en relación a esta pregunta que me interesa mucho, que tiene que ver esta posibilidad de establecer este vínculo, pasaría por la hacienda, ¿no? Que son formas de organización de la población en las que las tienen encerradas. Entonces, el señor encomendero es el que se va a encargar de aceptar la evangelización y, por otro lado, hacer que la gente trabaje y produzca, ¿no? Entonces es después el repartimento, que es lo mismo y que además son, digamos, argucias políticas de la monarquía española para poner un poco de control aquí en la avaricia, en el caso de México. Pero entonces yo sí creo que hay una continuidad entre encomienda, repartimiento y hacienda, que en el caso de México se rompe con la Revolución Mexicana y que realmente eso, por más que haya debates sobre la Revolución Mexicana se hace un cambio enorme, sobre todo en el reparto agrario, sobre todo en la liberación de mano de obra, ¿no? Agamben dice que el encierro empezó en 1860 y tantos, ¿no?, cuando los españoles intentaron controlar las sublevaciones en Cuba, ¿no? Y entonces tratan de controlar a la población, pero lo que yo sí he investigado es que la encomienda sí es una forma de organización política que estaba en los romanos, ¿no? Entonces sí, ahí hay que hacer una investigación histórica, pero Agamben no hace historia, entonces ahí quién sabe cómo hacerle, ¿no? Pero me parece que esta parte del encierro, de control de la población, sí sería también una biopolítica. Habría que, o sea, Foucault está, y esto también respondería un poco a la pregunta, es que Foucault siempre es fiel a su manera de pensar, o sea, saber, poder, estas relaciones, saber, poder, prácticas discursivas, tecnologías, ¿no? Entonces, pues él encuentra esta relación saber-poder, por ejemplo, en el siglo XVIII con estos autores que le encantan, ¿no? Probablemente existiera esta forma de organización biopolítica sobre la población antes, yo pienso que sí, en el siglo XVI en México, pero es muy difícil porque, bueno, el siglo XVI fue la barbarie, ¿no? O sea, fue la conquista y después vino ya todo el proceso de colonización. Pero yo sí pensaría que podemos hacer una lectura de continuidad en estas tecnologías de poder, que yo diría que la encomienda, el repartimiento y la hacienda son modelos perfectos, ¿no?, de encierro, de control de la población, ¿no? Bueno, eso no sé si te responde un poco. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y luego, bueno, en relación a lo de Hannah Arendt, bueno, es otra vez la misma respuesta, o sea, a mí me sorprende mucho, otra vez, que una persona tan culta como Agamben, que tiene tanta experiencia en foros académicos y etcétera, haga una conclusión tan pobre, ¿no? Y diga que Foucault, como no leyó a Hannah Arendt, entonces lo descalifica inmediatamente, y eso es única y exclusivamente mi alusión a ella, ¿no? Y yo también pensaría que más que pensar en términos del poder, hay que pensar en términos de la resistencia, siempre, ¿no? El arte de la resistencia es lo que hace posible los juegos del poder, ¿no?
y no capté muy bien esta diferencia que quieres entre biopoder y biopolítica, y cómo, si pudieras sintetizar un poquito esta última intervención, porque creo que no estoy respondiéndote, pero no capté bien lo que querías preguntar. Para um pouquinho. Vai, continua. A ver. De lo que te quiero plantear. ¿Cuál será? Tal vez fuera famosa. no sería al mismo tiempo, ya fue. Eso no sería igual que amar a se separar. Não, ela já traduziu. No, yo la verdad es que no te puedo responder en términos de Hannah Arendt. No, lo que sí es que, bueno, yo a lo mejor hice un paréntesis que no venía al caso, pero sí es importante que Foucault está hablando de biopolítica y en el momento, y esto está en Defender la Sociedad, en el momento en que empieza a hablar del nazismo, que son 4 o 5 páginas al final, en el último capítulo, él sí dice, el nazismo es esta combinación demoníaca, bueno, eso lo dice en Omnes et Singulatim, pero el fascismo es esta combinación entre disciplinarización y regulación de las poblaciones, este poder regulador de las poblaciones, es ahí en donde lo dice. Después, en Seguridad, Territorio y Población, empieza hablando con el biopoder, pero no es tan preciso como lo hace en Defender la Sociedad, ¿no? Entonces, y después, bueno, yo lo que quería señalar es que esto ha generado una cantidad de lecturas, digamos, de qué es la biopolítica y qué es el biopoder, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que Espósito, en uno de sus libros, no recuerdo cuál, sí está un poco tratando de rastrear de dónde viene esta noción de biopolítica, ¿no? Bueno, Foucault es claro, o sea, ahí está Moreau, el que está diciendo, está hablando de biopolítica, ¿no? Yo diría que la biopolítica son, esa es mi opinión, ¿no? La biopolítica son acciones concretas, ¿no? El biopoder es el ejercicio, ¿no?, que hace posible que esas acciones sean llevadas a cabo. Pero no, hasta lo que yo he leído no lo vuelve a retomar, haciendo esta diferencia, ¿no?, o esta síntesis, ¿no?, que la hace en Defender la Sociedad. Pues es eso. Okay. Muchas gracias.